que la semana pasada empezamos una serie de estudios dentro del libro de Gálatas. Les decía que me quedé pensando mucho cuando Rubén dijo acerca de que, cómo no, el pastor enseña a la iglesia lo que estamos aprendiendo entre los varones, y me llamó mucha la atención esto, y decidí, con la ayuda de Dios, ¿verdad?, y con oración, iniciar esta serie de estudios. Como les dije la semana pasada, estos son mensajes, no son estudios. No tengo que meterme a profundizar en ciertas cosas que profundizo mucho con los varones, pero que con los varones es un estudio y aquí es un mensaje. Tengo que hacerlo de manera que todos puedan captar el significado de lo que quiero enseñar para ustedes y de lo que Dios me ha dado para ustedes y para mí. Mantenga su Biblia abierta, recuerden Gálatas, y estamos en los primeros versículos, en el capítulo 1. Vimos la semana pasada Gálatas capítulo 1 hasta el verso 10. Y ahí vamos a seguir estudiando. Quise leer la porción de Efesios porque ahí habla también de la gracia, de la manera como somos salvos. Así que mantenga por favor su Biblia abierta ahí en la carta de Pablo a los Gálatas, que es el lugar donde vamos a estar llevando a cabo una serie de mensajes. No creo que voy a terminar toda la carta de Gálatas, pero sí vamos a ver los versos, los capítulos principales. Entonces, mis amados hermanos, seguiremos con esto por algunas semanas, ¿verdad? Gálatas, mis amados hermanos, es un libro muy peligroso para las iglesias que siguen siendo esas iglesias tradicionalistas, esas iglesias legalistas que no quieren salirse del cascarón en que se han metido. Y Gálatas verdaderamente es un peligro para todos estos tipos de iglesias que son demasiado legalistas. Iglesias donde no hagas esto, no hagas aquello, haz esto, haz lo otro, porque tiene que ser así, porque no tiene que ser así. Gálatas nos va a enseñar acerca de una verdad. Lo que verdaderamente Dios espera de nosotros como creyentes en su Hijo Jesucristo. Les decía la semana pasada, la carta a los Gálatas se le ha dado en llamar la carta magna de los cristianos, de los creyentes. ¿Qué significa la carta magna? La carta magna significa aquella carta que después de que un país llevó una revolución para luchar contra el país que los tenía esclavizados, cuando estos logran ganar la guerra y liberarse del yugo de esa nación, entonces se hace lo que se llama la Carta Magna, donde se declara que esa nación ha sido liberada y ha quedado en libertad de la nación que la tenía sojuzgada o esclavizada. La Carta Magna de los Gálatas es la carta de los creyentes porque nos dice que usted y yo hemos quedado libres completamente de la carga de la ley, de la esclavitud de la ley, que Cristo vino a liberarnos a ustedes y a mí. Por eso se le llama Carta Magna, que significa la carta de la libertad de los creyentes. Y esta carta, mis amados hermanos, es una carta que está compuesta en dos partes. Pablo es un teólogo, es un tremendo teólogo, pero a diferencia de los teólogos que no enseñan cómo llevar a cabo la teología que ellos enseñaron, Pablo es diferente. Por ejemplo, desde el capítulo 1 al capítulo 4 es pura teología de Pablo, pero del capítulo 5 al capítulo 6 es pura
práctica. ¿Cómo debemos vivir esa teología que Él nos ha estado enseñando? La palabra teología, hermanos, está compuesta de dos palabras griegas. Deos, que significa Dios, y logos, que significa palabra. Por eso la teología es el estudio de la palabra de Dios. Así que cuando oiga esa rebumbante palabra, lo único que significa es el estudio de la palabra de Dios, y es lo que vamos a estar haciendo en estos mensajes sobre la carta de Gálatas. Se dice que después de haber leído Romanos, capítulo 1, versículo 16, 15, 16, por ahí, donde Martín Lutero, este obispo, este sacerdote, teólogo alemán, cuando leyó la parte de la carta a los romanos que dice, porque el justo por la fe vivirá, fue donde Martín Lutero despertó. No lo confundan con Martin Luther King, el iniciador de los derechos civiles. Martín Lutero vivió allá por el año de 1500 y tanto. La reforma, y después de leer Romanos, y esa parte en especial, empezó a leer Gálatas. Y precisamente las famosas 90 décimas que Lutero escribió allá en el seminario, donde él estaba enseñando precisamente la carta a los romanos, a leer Gálatas, es donde él se inspiró para escribir las 90 décimas. Estas 90 décimas tenían un propósito. El propósito que Martín Lutero tenía era simple y sencillamente influenciar dentro de la iglesia para hacer un cambio. Pero hacer el cambio que Martín Lutero proponía para la iglesia eran muchos millones que le costaría a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia dejaría de estar vendiendo indulgencias. La iglesia estaría de estar recibiendo ciertas cosas. Y eso a la iglesia no le convenía, porque Martín Lutero dijo, si la iglesia tiene tanto dinero, ¿por qué tiene que quitarle a los fieles su poco dinero para construir lo que hoy se llama la Basílica de San Pedro? Imagínense cómo iban. A Martín Lutero le pasó algo parecido a lo de Jesús. No aceptaron su palabra los fariseos ni los sacerdotes, porque era ir contra su propia economía. Así que Martín Lutero empezó a ser perseguido por la misma iglesia donde él había estado, y tuvo que huir de la iglesia hasta que un príncipe amigo suyo le escondió en su castillo, donde él compuso el famoso himno Castillo fuerte es nuestro Dios. Al ver aquellas murallas inmensas de ese castillo, dándose cuenta que ahí estaba seguro contra sus perseguidores, Dios le inspiró a componer ese himno precioso. Cualquier día lo voy a poner para que lo cantemos. Entonces, así tenemos que esta carta ha venido a inspirar. Gálatas nos enseña que Dios nos ha salvado, ustedes y a mí, simple y sencillamente por su gracia. Dios no nos salvó a ustedes y a mí por algo que nosotros hayamos hecho, que nos daba los méritos necesarios para ser salvos. El apóstol Pablo, escribiendo allá en los Romanos capítulo 5, versículo 8, dice claramente que en lo que nosotros conocemos el amor de Dios es en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No había ninguna obra buena que nosotros pudiéramos hacer
para que nosotros pudiéramos obtener la salvación. Si usted ha leído las versiones católicas de sus Biblias, allá donde habla de los ángeles que proclamaron la venida del Mesías a los pastores, ahí donde dice gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad de Dios para los hombres, así está en griego, y la persona que conozca un poquito de griego se dará cuenta que esa es la traducción correcta. En las versiones católicas, recuerden, yo tengo 5 versiones católicas, ¿ok? En las versiones católicas dice así: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Déjeme decirle que si la paz de Dios fuera para los hombres de buena voluntad, nadie la encontraría, nadie la obtendría, porque en muchos pasajes encontramos en la Biblia, específicamente en el capítulo 1 a los Romanos, donde el apóstol Pablo dice que no hay bueno ni uno solo, no hay quien busque a Dios, todos se descarriaron, cada cual se fue por su camino. Hay otro pasaje en los Salmos que Pablo dice exactamente lo mismo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. David no está diciendo que no hay Dios, está diciendo que el necio dice que no hay Dios. Y muchos pasajes que hablan de eso. Por lo tanto, si la paz fuera exclusiva de los hombres de buena voluntad, nadie tendría. Jesús muchas veces dijo, no he venido a buscar sanos, sino a pecadores al arrepentimiento. No hay nadie que pueda hacer algo para que pueda obtener por sí mismo la salvación. Solo Jesús nos la puede dar. Solo Jesús nos la puede dar. Un pequeño esbozo o un pequeño adelanto de lo que veremos en Gálatas. En primer lugar, encontramos las cosas personales de Pablo. Encontramos las cosas personales. ¿Cuál es? La gracia y el evangelio. Los primeros 2 capítulos de Gálatas hablan precisamente de eso. La gracia y el evangelio. ¿Qué aprendemos aquí? En estos 2 primeros capítulos de Gálatas, nosotros vamos a estar aprendiendo sobre la vida personal del apóstol Pablo. En segundo lugar, tenemos el aspecto doctrinal. ¿Qué nos enseña Pablo en Gálatas respecto a lo doctrinal? Nos enseña que la gracia, nos enseña acerca de la gracia y la ley, en los capítulos 3 y 4. Ahora, aquí veremos la diferencia entre lo que es la gracia y lo que es la ley. Aquí Pablo en estos 2 capítulos, 3 y 4, nos va a presentar claramente la diferencia que hay entre la gracia de Dios y las tradiciones de la ley. Y la segunda parte, como les había dicho, es lo práctico. Y esto lo encontramos, ¿verdad? Esto de lo práctico lo vamos a encontrar en los capítulos 5 y 6. Y esto tiene que ver con la gracia y la vida cristiana. Aquí vamos a aprender cómo desarrollar en nuestra vida lo que Pablo nos vino enseñando en los primeros 4 capítulos. Ya el viernes pasado estudiamos con los varones la mitad del capítulo 5 de los Gálatas y pudimos ver ahí las cosas prácticas que Pablo y que Dios principalmente espera que nosotros podamos hacer. Así que, mis amados hermanos, lo primero que Pablo hace es explicar su autoridad apostólica. Es lo primero que él hace, es hablar acerca de su autoridad apostólica. Esto lo vemos en los primeros 5 versos del capítulo 1. Una de las cosas por las que Pablo era muy atacado era donde todos, y especialmente los judíos, decían que Pablo no debería llamarse apóstol. Imagínense,
Si Pablo no debería de llamarse apóstol, ¿qué de esos disque apóstoles de ahora? Que si la iglesia apostólica y todos los pastores se llaman apóstoles. Y Pablo, que había tenido un encuentro personal con el Cristo resucitado, no querían que se le llamara apóstol. Tremendo. Pero él defiende con pruebas que él fue llamado apóstol, no por él, no por hombre, sino por Cristo, sino por Dios y Cristo. Él habla claramente de su posición como el siervo de Dios, como lo que es un apóstol. Entonces después vemos aquí que el evangelio son las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias? Las buenas noticias de la gracia de Dios para la humanidad entera. Las buenas noticias de que Dios vio que al hombre le era imposible cumplir perfectamente la ley para poder salvarse por sí mismo. El hombre no podía hacerlo. Por más que el hombre lo intentaba, no podía. Por lo tanto, Pablo nos dice que la gracia de Dios se manifestó por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa para que tú y yo fuéramos perdonados, fuéramos hechos salvos y nuestros pecados fueran sepultados juntamente con Cristo y clavados en la cruz para siempre. Isaías en el capítulo 53 habla mucho de eso. El capítulo 53 es un capítulo 100% profético sobre la primera venida del Señor Jesucristo. Cuando tenga tiempo, le recomiendo que lea el capítulo 53 de Isaías y usted verá una reseña casi 800 años antes de que Cristo viniera al mundo. Usted verá una reseña perfecta de lo que fue Cristo mientras estuvo en el mundo. La profecía del Mesías la encontramos perfectamente ahí. Así que el Evangelio son las buenas nuevas, la gracia de Dios por medio de Jesucristo. La gracia es la cosa maravillosa que distingue al cristiano de cualquier otra religión. Si hay algo que nos distingue a todas las organizaciones cristianas, a todas las denominaciones cristianas, si hay algo que nos puede distinguir, es precisamente eso, la gracia. En el cristianismo no se le agrega absolutamente nada al sacrificio de Cristo Jesús. Otras religiones dicen fe en Cristo más el bautismo, más los sacramentos, más esto, más lo otro. Los cristianos de las denominaciones cristianas, no solo los bautistas, decimos Jesús y solo Jesús, no hay más. Como se estudió la clase de esta mañana de los adultos y de los jóvenes, dice Pablo, también es el escritor de Colosenses, vosotros estáis completos en Cristo, dándonos a entender que no necesitamos absolutamente más nada de lo que ya tenemos cuando recibimos a Cristo como el Señor y Salvador personal de nuestras vidas. Así que las religiones, nosotros no somos una religión, nosotros somos un compañerismo con Jesús. Pero todas las demás religiones es el esfuerzo del hombre para tratar de tener una buena relación con Dios. Eso es una religión. Son los hombres batallando, son los hombres luchando para poder tener una buena relación con Dios. Pero mi amado hermano, ¿cómo vamos a tener una buena relación por nuestro esfuerzo? Eso es completamente posible. Nadie puede llegar a tener
una relación si no es a través de Jesús. Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice lo siguiente: justificados pues, dice, por la fe. No dice justificados pues por vuestras buenas obras, por guardar la ley, por dar limosna, por dar tu diezmo a la iglesia. No dice nada de eso. Dice simplemente justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para poder ser reconciliados con Dios. Porque usted y yo estamos enemistados, o estábamos, perdón, enemistados. La Biblia dice que todos nosotros, antes de recibir a Cristo como Señor y Salvador personal de nuestra vida, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y por lo tanto estábamos enemistados con Dios. Había una enemistad entre Dios y nosotros, la cual terminó en el momento en que usted se arrepintió de su pecado, abrió su corazón, invitó a Cristo a entrar en su corazón por medio de recibirle como Salvador personal de su vida. Como Salvador personal de su vida. Así que, mis amados hermanos, a lo largo de toda la Biblia, vemos dos maneras de tratar de relacionarse con Dios. Una de esas maneras es la ley. La ley significa esfuerzos humanos para poder tener una relación con Dios. La gracia significa la bondad, la misericordia de Dios no merecida que nos dio a través de Jesucristo para tener una buena relación con Él. Amen. Esa es la gracia. Y la gracia es la gran diferencia que nosotros tenemos precisamente entre de las demás religiones. La gracia es sumamente importante para nosotros. Por ejemplo, ¿qué es un ejemplo? Déjeme darle un ejemplo de la gracia. Hace muchos años atrás, todavía ni iba yo al seminario, no sé si ya era cristiano o no, porque hace mucho tiempo, y nunca lo he olvidado. Leí en el periódico El Dictamen, el periódico de Veracruz, una historia donde ponen cosas relevantes, ¿verdad? Cosas extraordinarias. Y este hablaba de un juez que era estricto en el cumplimiento de la ley. Era un juez que no había manera de tratar de seducirlo con alguna cosa para que cambiara algo dentro de la ley. Era firme, era totalmente firme en su convicción de hacer cumplir la ley. Pero a este juez un día le tocó algo. Su hija tenía un carro deportivo. Y en ese carro deportivo la muchacha le encantaba correr. Y un día un policía la paró. Iba como a 100 millas por hora en un lugar de 40 o 45 millas. Fue detenida y fue llevada delante del juez, que era su padre. Así que cuando llegó delante del juez, posiblemente los policías pensaban: ¿y qué va a hacer este hombre? No dio su propia decisión. Abrió el libro, buscó ir arriba tantas millas del límite correcto, y ahí decía $200 o 5 días de cárcel. Así que le dijo a su hija, que en ese momento era una señorita acusada, nada más, le dijo: señorita, ¿tiene usted dinero para pagar la multa o va a ir 5 días a la cárcel? Dijo la muchacha: no traigo dinero, no tengo dinero para pagar esa cantidad. El juez no dijo nada, se quitó la toga, se quitó el birrete, descendió de su escritorio donde él estaba sentado, porque casi siempre está en altura, descendió de ahí, bajó y enfrente del escritorio donde estaba su hija, se puso a un lado de su hija.
sacó su cartera, no de los fondos del juzgado, sacó su cartera, sacó los $200, lo puso en el escritorio, y después que puso los 200 en el escritorio, guardó su cartera, volvió a regresar a su lugar, volvió a ponerse la toga y el birrete y le dijo: señorita, su multa está pagada, está usted libre, usted es declarada inocente. Y aquella muchacha aceptó la paga y salió. Imagínense que hubiera sido de esas muchachas rebeldes, orgullosas, que tal vez no les ha gustado la educación de su padre y hubiera dicho: no, yo no acepto que mi padre pague por mí. Bueno, vaya usted a la cárcel 15 días, 5 días. Exactamente eso hizo Dios. Dios vio que el hombre hacía muchas cosas para tratar de relacionarse con él, pero hacía lo que hacía y no podía porque la ley lo acusaba. La ley acusa a la humanidad. La ley no salva a la humanidad. La ley te dice a la humanidad lo que no tiene que hacer, pero no le dice cómo hacer lo que debe hacer. Simplemente le dice: esto es malo, pero no le enseña cómo hacer lo correcto. La ley simplemente acusa. La ley simplemente sanciona. Así como el padre de esta muchacha, como juez, dijo: la multa son $200 o 5 días de cárcel. ¿Qué prefiere? Pero la gracia, cuando Dios vio que el hombre hiciera lo que hiciera, no podía salvarse. Su gracia se manifestó por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Esa es la gracia, hermano. Dios vio que nada de lo que tú y yo hiciéramos podíamos salvarnos, pero Él pagó por nosotros la multa que había por el pecado. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, mas la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Amén. ¿Qué hizo Dios? Vio que la ley nos acusaba y que nosotros no podíamos hacer nada para cumplir la ley, porque la ley dice una sola cosita: que falles, ya fallaste toda la ley y tienes que volver a empezar. Vio Dios que si nosotros moríamos siendo pecadores, estábamos perdidos. Vio Dios que el que tenía que pagar la condena era Él mismo. Así como el padre de la muchacha, Él era el juez, Él dio la condena. Él no podía decirle a un policía: hey, tú, saca $200 y paga la deuda de la muchacha. Él no podía exigirle a nadie que pagara por la muchacha. Él había dado la condena y Él era el único que podía quitar la condena. Por eso es que bajó y por Él mismo pagó. Dios dio la condena. La paga del pecado es muerte. Amén. Pero Él mismo, en la persona de Jesús, descendió a la tierra y fue a la cruz y dio el pago total y completo para que nosotros ahora seamos declarados justos. No que somos justos. Así como la muchacha era culpable de lo que había cometido, usted y yo somos culpables. Piense un momento. Piense un momento. Imagínese un libro de este tamaño. Otras veces agarraba yo la Biblia, pero está muy chiquita. Imagínese un libro de este tamaño, donde están todos mis pecados. ¿Usted cree que un juez terrenal, al leer todo mi historial de pecado, me perdonaría? No, yo soy culpable. Yo soy culpable. Pero ahora sí, con todo respeto, la voy a usar. Yo soy culpable. Pero la Biblia dice, Isaías 53,
allá en Isaías 53, Dios dice en su palabra, este soy yo, hermanos. Estos son mis pecados, con todo el respeto de este libro. Y con todo el respeto, este es Dios. Este es Jesucristo. Dice Dios que por causa de mi pecado estoy condenado a la muerte. Pero Dios mismo vino a este mundo en la persona de Jesús y dice Isaías 53, y Dios cargó mis pecados en Cristo y Cristo los cargó en la cruz y yo quedé libre de mi pecado. ¿Por qué? Porque Cristo cargó mis pecados. Es por eso que cuando usted hace la decisión de por la fe recibir a Cristo como Señor y Salvador personal, sus pecados son clavados en la cruz. Y Dios nunca más se acordará de ellos. Dios nunca más se acordará de ellos. Así que también, mis amados hermanos, la ley condena. La gracia salva. Y salva para siempre. Jesús mismo dijo, allá en Juan capítulo 10, nadie las puede arrebatar de mi mano, porque mi Padre que me las dio es mayor que todos. Hermanos, si alguien que ha hecho una decisión por Cristo no tiene que volver a recibir a Cristo. Todo el que ha hecho una decisión por Cristo, sinceramente, nadie lo puede sacar. Porque no hay nadie que sea más grande que Dios para que nos pueda arrebatar de la mano de Él. ¿Amén? Amén. Estamos seguros en Cristo. Amén. Estamos completos en Cristo, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Pablo también expresa una ansiedad. Y expresa una ansiedad tremenda. Y esta la tenemos en Gálatas 6 al 7. Y dice así, estos dos versos, si los quiero leer. Dice, me maravilla que tan pronto se estén separando de aquel que los llamó en la gracia de Cristo a un evangelio maravilloso. Pero hay muchos que les están enseñando un evangelio diferente y los están llevando. Inmediatamente dice ahí el apóstol Pablo que si nadie que predique un evangelio, así sea un ángel mismo, que esté predicando otro evangelio que no sea el evangelio de Cristo, sea anatema o sea maldito. Esa es una traducción que yo hago. Déjenme leérsela directamente de la Biblia. Que diga, el pastor está diciendo mentiras. No, mejor se lo lea de la Biblia. 6 y 7. Dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, dice, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ve el verso 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del Señor, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, que quiere decir, sea maldito de Dios. Sea maldito. Yo me pregunto una cosa con todo respeto. Mis amigos mormones no conocerán el verso 8 de Gálatas. John Smith, que es el fundador de los mormones, dijo un día que un ángel se le había aparecido y le había dado un evangelio diferente. ¿Cuál es este evangelio diferente? El libro del Mormón. Pablo dice aquí que si un mismo ángel desciende y te enseña un evangelio diferente al evangelio de Cristo, sea anatema. No hay otro evangelio. La gente trata de pervertir el verdadero evangelio, pero no hay otro. Hay uno solo. Amén, amén. Cristo nació. Cristo vivió en la tierra. A los 30 años inició su ministerio. Aproximadamente de 3 años. Fue llevado a la cruz acusado falsamente. En la cruz fue clavado. Lo bajaron de la cruz y lo sepultaron.
Pero al tercer día se levantó con poder. Se levantó en victoria de los muertos y hoy está vivo en la presencia de Dios para que todo aquel que en él crea sea salvo y para que todo aquel que en él cree sea salvo y tenga vida eterna. Amén. Ese es el evangelio. Amén, amén. No hay otro. No hay ningún otro. Así, aun si un ángel viene y te predica otro evangelio, sea anatema. No lo oigas, no lo escuches, porque solamente existe un solo evangelio. Pablo expresa su ansiedad para que todos aquellos puedan venir a Jesucristo. Y después también Pablo expone sus advertencias. Como les digo, la advertencia es: cuidado con los que te quieren engañar. Allá en Galiana, yo no sé cómo se enteraban, pero siempre que una persona hacía una decisión para recibir a Cristo como Salvador personal de su vida, al ratito estaba en su casa cierto tipo pentecostal que iban y le decían, como si fueran fariseos: ya recibiste a Cristo, qué bueno, pero todavía no puedes ser salvo si no hablas en lenguas y si no eres bautizado por el Espíritu Santo. Ese era otro evangelio. El evangelio dice que simplemente solo por Jesús y solo Jesús te da la salvación y la vida eterna, y no hay más. Amén. Solo Él, porque solo Él murió por ti y por mí. Entonces, mis amados hermanos, era la ansiedad de Pablo. Pablo expone esa advertencia y dice Pablo: mucho cuidado. También expone a sus adversarios, los judíos, los falsos maestros. También el apóstol Pablo dice algo así acerca de lo siguiente, y Pablo dice que si te circuncidas, tienes que guardar toda la ley. Circuncidarse era una parte de la ley, y por lo tanto les decía Pablo: si te circuncidas, tienes que guardar toda la ley. ¿Qué de los que se llaman sabatistas o adventistas, que guardan el sábado, que es parte de la ley, pero no guardan el resto de la ley? Están condenados. Dice Pablo: si estás confiando en la ley y fallas en cualquier punto de la ley, ya estás condenado. Para ellos, si no guardas el sábado, no estás realmente adorando a Jesús. Vamos a ver más adelante cuando Pablo hable acerca de las fiestas, de los días, de las lunas nuevas, etcétera, etcétera. Más adelante vamos a ver todo eso. Como se vio hoy, nadie os juzgue en comida o bebida o en día de reposo. Día de reposo es sábado. Nadie te juzgue si lo guardas o no lo guardas. Debe ser una decisión personal. Ok, yo no voy a hacer nada el día sábado, pero el día domingo me voy a ir a adorar a mi Dios. ¿Quieres hacerlo? Hazlo. No hay ningún problema. El ayuno no es necesario para que Dios te conteste, porque si Dios te contesta por el ayuno, ya no es de gracia. ¿Pero te gusta guardar el ayuno? Como ya les dije una vez, métete en un cuarto, enciérrate, no te pongas a cocinar, no te pongas a probar la comida, no vayas al trabajo, no salgas a la calle. Y no he visto a nadie que haga un ayuno así. La mayoría que hace ayuno se pone a cocinar y al rato está probando la comida. O dicen que hacen ayuno y van a trabajar. Oh, el ayuno es que te tienes que retirar 100% en un cuarto y después, antes de salir, lávate la carita. Y si dices, es que yo estoy ayunando, ¿sabes qué? Eso, en vez de ayudarte, te condena. Te condena. El ayuno no se dice, es personal. Nadie debe saber si lo haces. Por eso Jesús dijo: antes de salir de tu cuarto, ponte aceitito en la cara
para que nadie vea que ayunaste. Ni siquiera con la cara debes demostrar que ayunaste. La ley te condena. Porque si ayunas y sales a decir que ayunaste, ya te condenaste. La ley te condena. El ayuno es parte de la ley. Ahora Dios dice esto. El único ayuno que yo les pedí, el único que les pedí allá en Isaías, es el ayuno del día del arrepentimiento. El día que el pueblo se reunía para hacer el sacrificio, para recibir la misericordia de Dios. Es el único ayuno que Dios pide. Los demás ayunos fueron inventados por los hombres para tratar de demostrarle a Dios que verdaderamente estaban arrepentidos, para lastimar su cuerpo. La otra manifestación maravillosa de la gracia, ¿sabe cuál es? Ya les prediqué atrás, Juan 8, del 2 al 11. La mujer pecadora, adúltera. La ley que eran los fariseos la condenaban. Tiene que morir apedreada. No hay otra cosa, apedrearla. Pero para probar a Jesús le dijeron, ¿tú qué harías? Jesús simplemente dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Dice que desde los más viejos, así que los viejos primero empezaron a salir. Empezaron a irse. Cuando Jesús y la mujer quedaron solos, le preguntó Jesús, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te ha condenado? No, Señor. Pues ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Cambia tu vida, haz una nueva vida. Esa es la gracia de Dios. La gracia es el perdón de Dios. La gracia es el amor de Dios. La gracia es el don no merecido. ¿Ya recibiste esa gracia? ¿Ya Cristo es tu Salvador? ¿Ya hiciste una manifestación pública de fe, manifestando arrepentimiento de tus pecados y abriendo tu corazón para dejar que Cristo entre recibiéndolo por la fe? Si no lo has hecho, esta mañana puedes hacerlo. ¿Habrá alguien que quiere hacerlo? Levanta tu mano. Alguien que ha entendido el mensaje y que se ha dado cuenta que ha querido ganar su salvación, que se ha dado cuenta que ha querido hacer cosas para tratar de ganarse su salvación y hoy se da cuenta que no puede, que solamente Cristo y nadie más le puede salvar. ¿Habrá alguien hoy que se arrepiente de sus pecados, que abre su corazón e invita a Cristo a entrar en su vida? ¿Quién será? ¿Quién se va a levantar y va a pasar aquí al frente? ¿Quién? ¿Quién va a hacer esa decisión? Dios le bendiga, hermano Navarro. ¿Alguien más? Alguien más que va a salir de su lugar y va a venir y le va a decir, Cristo, yo he estado mucho tiempo en la iglesia, yo he ido mucho tiempo en la iglesia, pero hoy yo quiero recibirte como el Señor y Salvador de mi vida. ¿Quién va a ser? Dios le bendiga, hermana Fede. ¿Quién más va a venir? Ven, ven, ven. Cristo quiere salvar tu vida. Dios te bendiga. Amén.